Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Comenzando esta transmisión, aquí Carlos Contreras de Café del Trader en el reporte del día de hoy, 19 de diciembre. Estamos justo en la tarde después del anuncio de la Fed, de lo que es la Reserva Federal del Banco de Estados Unidos, el cual controla la política monetaria de Estados Unidos. Y pues el anuncio fue, como quizá algunos ya habrán oído, pues la alza de tasas de interés. El día de hoy, pues, a pesar de toda la bajada en el mercado, por ahí se comentaba que ha sido una de las primeras veces que la Fed ha incrementado tasas en un mercado que está haciendo este tipo de ajuste, como el que vemos, como el que está haciendo en el Standard & Poor's, que hemos estado siguiendo varias de estas semanas. Y entonces pues a pesar de la presión que ha estado ejerciendo el gobierno americano, Trump, sobre Powell, el director de la Fed, pues de que no debería subir la tasa, de que la economía está muy bien, etcétera, como que no quería él que la tasa se aumentara, pero pues ellos lo han hecho. Powell declara el día de hoy que pues la economía está bien relativamente, las señales y todos los temas de variables macroeconómicas y lo que son las empresas, pues a pesar de este ajuste que estamos viendo hoy en día en los mercados, pues está tomando la decisión de aumentar la tasa. Habla de que quizá baje un poquito el ritmo en el incremento en el siguiente año, pero pues realmente su postura de la declaración que dio no le pareció quizá tan buena a los mercados, ya que estos pues no reaccionaron tan favorablemente al momento del reporte. Pues hubo algo de volatilidad y pues al final del día pues el mercado volvió a cerrar a la baja. Entonces vamos a revisar a ver qué es lo que pasó el día de hoy en el mercado, en el americano, y pues naturalmente el mercado de México pues está muy correlacionado siempre. Entonces pues vamos a ver lo que ocurre. Vamos a pasar a nuestra parte de análisis. En nuestra gráfica del lado izquierdo tenemos la gráfica del Standard & Poor's y vemos como el día de hoy pues tuvo una vela realmente pues roja, ¿no? También se bajó el precio de todavía más. De hecho, algo que había ahí al inicio del día comenzado a hacer es subir. De hecho, ahí vemos esta pequeña como colita de esta vela que indicó un movimiento verde hacia arriba al momento de iniciar pues toda la mañana hasta el momento de la declaración, y después hubo una sacudida fuerte y después al final del día pues el tono fue rojo, se empezó a caer, a caer, a caer, y de hecho pues tocamos ese nivel de 250 del que ya hablábamos hace algunos días, e inclusive pues lo rebasó por un poquito, estuvo algunos momentos, estuvo en un nivel de 200. Si vemos el mínimo de este día, vamos a verlo ahí en nuestra herramienta de zoom. Está el mínimo, no lo podemos ver con la lupa activada, pero el mínimo estuvo en 249.35, o sea, bajó casi hasta el nivel de 245 y pues quedó por ahí en rojo el día de hoy, después del movimiento tan importante de los mercados. Esto pues definitivamente sigue hablando de que pues los inversionistas no están contentos, sigue el ajuste de la bolsa, sigue bajando, y bueno, ahora pues ya tenemos este nivel que está tocándose y que pues vamos a ver en los siguientes días qué ocurre. Vamos a alejar un poquito la gráfica y veamos que pues realmente ya estamos hasta más abajo que algunas zonas que previamente habíamos mencionado, lo cual pues técnicamente no es tan positivo. Todavía por aquí tenemos este valor que estuvo un poquito más arriba, pero como vemos hoy en día pues está más abajo de esta línea que yo había trazado en los días anteriores. Vamos a ver qué tanto se extiende. Está más o menos por esta zona que había mencionado, es que había señalado hace algunos días, de por aquí, de esta región que estaba ahí teniendo una resistencia, pues ahora está llegando ahí, ¿no? Y tenemos pues otros niveles que pues quizá pudiéramos llegar a visitar antes de que los inversionistas de plano decidieran
que esto se ha terminado en la parte de la venta. Vamos a trazar por ahora una línea. La siguiente nivel que tenemos es cerca de los 240, entonces estamos por ahí 240, 241, etcétera. Acordémonos que estos niveles siempre son como regiones, no podemos hablar de zonas súper exactas, pero sí como zonas por donde se va moviendo el precio y que donde pues los inversionistas pues a veces entran a hacer la oposición contraria de lo que está ocurriendo. Pues ya vimos que pues ya nos llevamos el nivel de 256, estamos probando el nivel de 250 el día de hoy y mañana pues veremos si hay alguna resistencia o rebote en la zona pues de aquí del lado derecho. Vamos a amplificar un poquito para que no esté tan pequeño, vamos a usar nuestro computador y pues aquí está esta zona, ¿no? Entonces pues aquí mañana veremos qué ocurre. Pues ya bastante largo este movimiento, parece que no hay ninguna noticia que sea capaz de quitar pues ese pesimismo de los mercados y entonces pues todo sigue bajando y pues sigue pegando de manera negativa a los mercados, ¿no? Entonces pues eso es lo que ocurrió el día de hoy. Vamos a ver un poquito la gráfica de cómo se comportó el SPY durante el día. Voy a utilizar la gráfica de 5 minutos y ya aprovechando para ilustrar el trading que hice el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? El día de hoy comienza pues por esta zona, aquí está, y comienza subiendo el día. De hecho yo lo que pude hacer en esta parte fue un trade, no, iba a ser cauteloso, digamos que porque pues no era todavía la hora como mejor para poder decidir si hacíamos hoy trades con alguna decisión ya definitiva, pero sí yo pensé que pues gente que trataba de adelantarse a un mensaje más positivo pues iba a tratar de subir el índice adelantándose y es que esperando que quizá después continuara. Entonces este fue el trade que pude lograr en la mañana. Fue un movimiento muy pequeño, prácticamente fue una pequeña cascada de casi un cortecito muy rápido. Este es el pequeño, aquí empezó el largo en este punto con 20 acciones del SPY y lo terminé por aquí, que fue un valor entero, un nivel de 2.60, no sé si mal no recuerdo, 2.57 o algo así. Entonces pues por aquí tomé utilidad por 2.57 y después continuó haciendo pues un movimiento bastante como horizontal, trató de subir un poquito más, así estuvo. Y eso fue precisamente esa pequeña colita que se vio hacia arriba en la del vela diaria, ese pequeño movimiento quizá que dio todavía, después se ajustó un poco y cerca de la hora del anuncio, pues vean lo que ocurre cuando empiezan a dar el anuncio fue a la 1 de la tarde, es aquí la 1 de la tarde, las 13 horas, empieza el anuncio y trata de subir, pero inmediatamente después de la subida que fue bastante pues corta, de menos de 5 minutos o 5 minutos, hizo este pequeño movimiento y después pues como que no les pareció muy buena la noticia de que subieran la tasa y como que la declaración tampoco muy buena y hace un jalón para abajo muy fuerte, ¿no? Yo para mi estrategia pues era realmente en este caso no entrar en el movimiento tan violento que ocurre en estos primeros 5 o 10 minutos después del anuncio, sino más bien tratar de tomar un movimiento ya después que se da, después del transitorio, digamos, pues un movimiento de más largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Después del movimiento tan largo, empezó a intentar a regresar, a subir, y llegó a esta zona de estos promedios, que el famoso VWAP que siempre mencionamos, y vean cómo pues abajo del VWAP empieza a caer más o menos fuerte, y pues veamos qué tan fuerte se cae, que llega hasta esta zona que fue la zona de los 249. O sea, la noticia no gustó, intentaron regresarla, pero pues ya había agarrado una tendencia hacia la baja. Acuérdense que pues como en cualquier en el mercado, un movimiento muy fuerte con mucho volumen, vean el volumen que traía anteriormente del anuncio, que no era nada, hasta el momento del anuncio pues tan fuerte, es como empujar un columpio en una dirección contraria y empieza el movimiento a oscilar hacia una dirección opuesta a la que traía. Entonces más o menos esa es un poquito la hipótesis.
claro, digo, siempre puedes tratar de seguir para arriba, que era pues por eso el stop o la salida iba a ser un poquito acá. Entonces en este caso yo decido pues montarme en el movimiento a la baja, pero no lo quise hacer con el SPY, que es el índice del SP500, sino más bien otra vez usé el instrumento que se llama VXX, que como se acuerdan, ese instrumento se mueve en sentido contrario al SPY, quiere decir que si el SPY baja, el VXX sube. Entonces lo que hice es que comencé un largo justo después de este movimiento que fue como ahorita voy a señalarlo. Este movimiento que empezó a dar vuelta de nuevo fue como a las 13:45, para que vean que realmente corresponde a lo mismo. Aquí tengo el VIX, que fue donde sí hice mi largo, y entonces vean cómo yo me adelanté un poco. A las 13:35 intenté el primer largo. Aquí estoy, vamos a verlo un poquito más de cerca. A las 13:45 a las 13:35 intento el largo, se mueve hacia abajo y decido salirme, entonces porque se mueve bastante rápido. Sin embargo, como yo estaba observando la gráfica del Standard & Poor's, que estaba llegando a esa zona del VWAP, pues en la parte inferior, por ahí hice otro largo, que fue el que se ve ya más claro. Vamos a quitar la lupa un poco para que se vea un poco más claro. Entonces compré en este caso 70, y en este caso empecé el trade en este punto azul, y ese pequeño stop me quitó un poco de la utilidad que había ganado al inicio del día, que pues quedé prácticamente tablas, lo cual pues no fue muy agradable, pero pues mi hipótesis era que pues iba a continuar el movimiento para la baja. De hecho, al llegar a esta zona y empezó a reventar para acá con fuerza, entonces por aquí entré, por eso ahí se ve la línea punteada. Esta es la línea punteada del trade, y en este punto decidí vender la mitad de mi posición para como que asegurar. Aquí están 15 acciones, compré 30 aquí, y entonces pues vendí aquí 15, que son el número que se ve aquí, y cuando llegué hasta acá un poco más arriba, que fue cuando llegó casi al clímax de la bajada, como sabemos es difícil, un trader es difícil que agarre la punta de abajo y la punta de arriba, sino casi siempre debemos aspirar a agarrar la parte de en medio. Entonces pues definitivamente fue lo que aquí logré hacer. Agarré 30, en este punto tomé 15 de utilidad para reducir el riesgo, es decir, para que si se hubiera regresado ya hubiera tenido algo de utilidad y no me hubiera ido sin nada. Y después, pues aquí cuando subió mucho más, pues volví a agarrar un poco de utilidad. Me faltó un poquito el movimiento, bueno, subió bastante fuerte, pero ese movimiento ya fue bastante rápido y regresó. Y como ven, pues estuvo aquí oscilando ya de manera muy lateral. Ya para ahí entonces, pues ya no quise hacer otro trade. Yo estaba esperando a que esto mejor bajara y quizá podría volver a entrar. Ya no lo hizo. De aquí prácticamente a la hora que salí, que fueron casi las 2 de la tarde, pues se la pasó un poco oscilando en este rango, y como vemos pues ahorita sigue en el postmercado, volvió a subir, quiere decir que el índice de la bolsa del SPY, del SP500 está bajando, y entonces pues se está manteniendo horizontal y apenas está volviendo a recuperar. ¿Qué es lo que puede pasar pues mañana? Pues mañana habrá que esperar si efectivamente continúa con ese movimiento a la alza, o pues va a continuar con movimiento a la baja. Nuestro índice, el SPY, habría que monitorear pues si efectivamente el trade es que va a continuar y quizá llegue hasta este segmento, quizá todavía pudiera ser, quizá intente subir, pero si rompe ese nivel hacia abajo con fuerza, pues seguramente va a continuar el movimiento hacia abajo. Esa subida pues le puede llevar un rato, media mañana, etcétera, y si a media mañana pues se acaban los compradores o otra vez consideran que no hay suficientes razones para volver a subir, pues van a definitivamente jalar el precio nuevamente hacia abajo. Entonces yo quizá esté un poquito más a favor de quizá, a menos que no tome una tendencia con mucho volumen hacia arriba y que otras acciones no estén subiendo de manera fuerte, pues quizá haya un pequeño movimiento y después esa bajada, ¿no?
ya quizá lleguemos hasta este nivel 2.40 y algo. Esto no es así como que lo mejor, pero pues ya como clímax de esta bajada podría ser ya un punto donde pudiéramos esperar que quizá ya se encuentre más abajo, ya se encuentre finalizando. Algo que podríamos considerar es que pues aquí tenemos nuestro indicador que se llama el SMI, el Stochastic Momentum Index, que es un indicador similar al MACD, que es un oscilador, y entonces está haciendo un poco de divergencia, un poco digo porque este punto está más bajo, y entonces la divergencia consiste cuando ese otro mínimo está poquito más arriba. En este caso está casi al nivel, ese mínimo de acá, con este mínimo que está haciendo, está más o menos a nivel. No es una divergencia tan súper clara, pero sin embargo habla de que pues aunque está bajando más el precio, como que en realidad ya los vendedores están acabando, pero pues recordamos que esos clímax pues pueden seguir jalando y puede haber varias divergencias hasta que dé la vuelta. Entonces pues habrá que estarlo monitoreando a ver qué hace, si baja un poco más y después empieza a dar vuelta ya después de un día rojo más. Todavía estamos a jueves, entonces pues es posible que mañana se atore o también puede ser que mañana se atore y esté un poquito apretado el movimiento. Luego después de un día que se movió mucho, a veces eso pasa, y después ya el viernes quizá vuelva a bajar o veamos si empieza a retomar, ¿no? Pues hay que empezar a observar la mañana para ver cómo se comporta y tomar la decisión pues de hacer la toma de un trade o de las ideas de trades que tengamos. Y bueno, pues entonces por ahora sería básicamente lo que trata este video. Pues vamos a ver si el viernes todavía da tiempo de hacer algún video, si es interesante lo que ocurre. Por ahora pues realmente fue lo que pasó este día, lo que estamos viendo, y entonces pues vamos a tener que esperar pues a ver si todavía ese movimiento a la baja sigue. Se habla pues todavía de que pues los inversionistas no están muy satisfechos con todo lo que ha pasado y las decisiones de la Fed, pero bueno, pues puede ser en algún momento, ya que pasó esta noticia y que ya todo el mundo la da por descontada, puede ser que algunos ya ante recomendaciones de asesores, etcétera, pues sí ya decidan empezar a reconocer que hay que tomar un poquito de utilidad, o que empezar a comprar otra vez nuevamente, a meterse al mercado para ver si el 2019 pues vuelven a posicionarse bien. Muy bien, entonces pues muchas gracias por este video. Pues déjanos tus comentarios. Carlos Contreras, asesor en estrategias de inversión, figura 3, trader, certificado AMIB, y pues estamos en contacto en videos futuros. Agradezco ahí tus comentarios, y también estará en el canal de YouTube para que puedas seguirlo y ver el análisis de que se acaba de hacer. Muchas gracias, hasta pronto.